Muy buenas tardes, no sé si se escuchó recién, siendo las 20:16, las 8:16 del día de hoy, 29 de marzo, vamos a dar inicio a la segunda ayudantía de la asignatura de Física Mecánica, ya en la cual vamos a trabajar algunos ejercicios de cinemática, ya que es lo que tiene que ver con la primera unidad de la asignatura, ya que tiene que ver con el movimiento de todo lo que son los cuerpos en una dimensión. Dentro de los principales objetivos que vamos a trabajar hoy van a ser simplemente el poder resolver algunos ejercicios referentes a lo que es la cinemática y los vectores, y van a ser 4 ejercicios representativos de lo que es la materia. Ya son ejercicios que muy probablemente van a aparecer en la prueba y también han sido ejercicios que han aparecido en años anteriores. Y vamos a ir viendo cómo se pueden ir resolviendo estos ejercicios. Lo otro importante es que todos estos ejercicios se encuentran en el Serway, que es en la bibliografía obligatoria del curso, ¿ya? Y luego, si es que alcanzamos al finalizar los 4 ejercicios, vamos a trabajar algunos otros ejercicios de lo que quedó pendiente de la semana pasada, que es cifras significativas y todo lo que es introducción a la física. Así que vamos a ver un primer ejercicio en el cual se trabaja con un gráfico. En este gráfico lo que se hace es visualizar el movimiento que tiene una partícula, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Que una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la imagen adjunta, ¿ya? Y nos piden determinar la rapidez de la partícula en t igual a 10 segundos y además en t igual a 20 segundos. Y por otro lado también nos piden determinar cuánto recorre esta partícula en los primeros 20 segundos de movimiento, ¿ya? Y lo único que nos dan a nosotros es este gráfico de acá, en el cual podemos ver que las variables que están relacionadas son el tiempo en segundos y la aceleración, ¿ya? La aceleración es cuánto cambia la velocidad en el tiempo. Aquí lo que podemos notar a simple vista es que el tiempo que transcurre en total en el gráfico son 20 segundos. Y además de eso, hay, por ejemplo, desde el segundo 0 hasta el segundo 10, una aceleración constante de 2. Luego entre el 10 y el 15, es decir, entre el segundo 10 y el segundo 15, hay una aceleración de 0 porque justo entre el 10 y el 15 está sobre el 0. Y luego entre el segundo 15 y el segundo 20, la aceleración es negativa. Está en la parte negativa o en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Entonces, para poder nosotros determinar algunas condiciones de velocidad o de distancia, tenemos que determinar primero qué tipo de movimiento se presenta en cada situación, ¿ya? Y en la estrategia para poder resolver un ejercicio de estos, lo primero es cuando nos dan un gráfico, poder identificar bien qué variables están relacionadas. Y aquí lo que podemos notar es que las variables relacionadas son el tiempo y la aceleración. Y lo primero que nos preguntan es la rapidez justo en el segundo 10. Como nos preguntan la rapidez justo en el segundo 10, lo que nosotros vamos a hacer es determinar en el segundo 10 qué tipo de movimiento hay, ¿ya? Y en ese caso nosotros nos damos cuenta que hasta el segundo 10 la aceleración es constante, es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que tenemos un tiempo en t igual a 10 segundos. En t igual a 10 segundos tenemos que considerar cuál es la velocidad o la rapidez. Entonces, justo en ese momento, entre el segundo 0 y el segundo 10 y justo hasta el segundo 10, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es constante. Entonces, tenemos que ver qué ecuación nos sirve para poder determinar la velocidad. Y ahí tenemos una ecuación que es velocidad final
igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces lo que nosotros determinamos es la velocidad final en el instante de 10 segundos. Eso es lo que nosotros queremos saber. En t igual a 10 segundos, ¿cuál va a ser la velocidad de esta partícula? Entonces para eso lo que tenemos que hacer es ver cuál es la velocidad inicial, cuál es la aceleración y cuál es el tiempo, ¿ya? Entonces el tiempo ya sabemos que es 10 segundos, porque nos piden justo en t igual a 10 segundos. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es determinar cuál es la velocidad inicial, porque ya sabemos que es en t igual a 10 segundos y queremos saber cuál es la velocidad inicial y la aceleración. Entonces si vemos el gráfico, el cuerpo o la partícula parte desde el segundo 0 y cuando parte en el segundo 0 nos dice el enunciado que es desde el reposo. Entonces como nos dicen que es desde el reposo, quiere decir que su velocidad y su posición es 0, porque nos encontramos moviéndose cuando comienza el estudio de este movimiento. Como nos dicen reposo, entonces la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Y sabemos que, viendo el gráfico, es un gráfico de aceleración en función del tiempo. Entonces lo que nos va a mostrar es el tiempo y la aceleración. Y en el segundo 10, justo acá, vemos que hasta el segundo 10 es de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces como la aceleración es de 2, como la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado, simplemente vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar acá y nos va a quedar velocidad inicial que es 0 más la aceleración que es 2 por el tiempo que es 10 segundos. Entonces eso nos va a quedar 20 metros por segundo. Entonces aquí a conclusión llegamos a que justo en el instante de t igual a 10 segundos, su velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Eso quiere decir que en el segundo 10, esa partícula que partió del reposo se está moviendo a esa velocidad. Y ahora se hace lo mismo, pero con el t igual a 20 segundos. Así que lo único que nosotros podríamos decir es que en t igual a 20 segundos, viendo el gráfico, ya no estamos en el 10, sino que estamos acá en el 20. Y acá en el 20 la aceleración es de menos 3, según el gráfico de aceleración en función del tiempo. Entonces ahora le vamos a colocar, donde dice aceleración por tiempo, vamos a colocar menos 3 por el 20. Pero hay otra cosa que tenemos que notar, que esta aceleración de menos 3 no es en total 20 segundos, no es del segundo 0 al segundo 20, sino que el menos 3 es desde el segundo 15 hasta el segundo 20. Desde el segundo 15 hasta el segundo 20, la aceleración es de menos 3. Entonces, el tiempo no va a ser t igual a 20, sino que va a ser t igual a 5, ¿ya? Porque cuando nos preguntan qué aceleración tiene justo en 20, claro, justo en 20 la aceleración es menos 3, pero ese menos 3 es una aceleración que ha durado 5 segundos, desde el segundo 15 hasta el segundo 20. Y lo otro es la velocidad inicial. La velocidad inicial ya no es 0, sino que es la velocidad que tenía justo cuando comenzó esa aceleración. Y la velocidad que traía es la velocidad que calculamos recién de 20 metros por segundo, porque esa velocidad empezaba en el segundo 10 y termina en el segundo 15. Entonces, justo cuando empieza esa aceleración de menos 3, la velocidad es de 20 metros por segundo. Entonces, ahora tenemos que la velocidad inicial para t igual a 20 segundos, la velocidad inicial va a ser igual a 20 metros por segundo. La aceleración va a ser igual a menos 3 metros dividido segundo cuadrado. Y el tiempo van a ser 5 segundos.
Entonces, por eso es importante analizar la información que nos entrega este gráfico, ¿ya? Es importante ver en qué tramos se considera la aceleración y en qué tramos se considera la velocidad. Entonces, bajo este análisis, nos va a quedar claro con la ecuación que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nos va a quedar igual a la velocidad inicial desde 20 metros por segundo y más el tiempo que es de 5 segundos y por la aceleración que es de menos 3 metros dividido segundo cuadrado. Entonces, con eso se eliminan los segundos y nos queda 20 metros por segundo más menos 15 metros por segundo. Entonces eso nos va a dar 5 metros por segundo. Entonces la velocidad en el instante de t igual a 20 segundos. Nosotros tenemos que colocar que en t igual a 20 segundos, su velocidad es de 5 metros sobre segundo. Igual tiene sentido porque visualizando lo que es la gráfica, el movimiento entre el segundo 15 y el segundo 20 es un movimiento con aceleración negativa. Y si la aceleración es negativa, eso quiere decir que, claro, está cambiando su velocidad, pero la está disminuyendo. Es como lo mismo que cuando hablamos de un automóvil. Cuando el automóvil se está deteniendo, está reduciendo su velocidad. Hay un cambio en la velocidad, pero un cambio negativo porque está tendiendo a detenerse. Entonces, no sé si queda claro eh, la primera parte del ejercicio, que es la letra A. Este ejercicio parece fácil, no es difícil, pero hay que saber interpretar la información, ¿ya? Por ejemplo, un error común es cuando nos piden en t igual a 20, reemplazan el tiempo igual a 20. Ese es uno de los principales errores que ocurren. Claro, en t igual a 20 hay una cierta aceleración, pero esa aceleración ha durado 5 segundos. Entonces ese es el planteamiento que se ocupa en el t igual a 20. Y hay que saber identificar bien cuál es el gráfico que nos dan, porque este es un gráfico de aceleración en función del tiempo, y por tanto el área bajo la curva de este gráfico siempre va a ser la velocidad. En algunos casos nos pueden dar un gráfico de velocidad en función del tiempo o de posición en función del tiempo. Entonces hay que identificar bien qué variables están involucradas en el gráfico e interpretar bien, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ya, y después en la letra B nos preguntan cuál es la distancia que ha recorrido en los primeros 20 segundos, es decir, en todo lo que pasa en el gráfico, porque el gráfico está desde el segundo 0 hasta el segundo 20. Y esta partícula que se mueve, por ejemplo, hasta el segundo 10 a 2 metros por segundo, es decir, aumenta su velocidad en 2 metros cada segundo, luego en el segundo 10 y 15 no hay movimiento de aceleración, sino que es una velocidad constante, y después en el segundo 15 al 20, cuando reduce su velocidad, todo esto está ocurriendo en 20 segundos y queremos saber ya, mientras aceleró, no aceleró, sino que se mantuvo sin aceleración y desaceleró, cuánto es lo que recorrió esta partícula. Y para eso nosotros tenemos que identificar qué tipo de movimiento hay en cada uno de estos tres tramos, ¿ya? Por ejemplo, en el tramo 1, acá donde la velocidad, la aceleración es de 2 metros por segundo, es una aceleración constante. Y cuando hay aceleración constante, quiere decir que la aceleración es la misma en cada instante de tiempo. Siempre acelera lo mismo. En este tramo siempre acelera en 2 metros cada segundo al cuadrado. Entonces es un movimiento uniforme acelerado o variado, un MRUA o un MRV. En el segundo caso, cuando es del instante 10 al instante 15 segundos, no hay aceleración.
Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. Y en el segundo 15 al 20 es un movimiento uniformemente acelerado también, porque cambia su aceleración, su velocidad en menos 3 metros por segundo todo el tiempo. Entonces cuando la aceleración es constante, como en el tramo 1 y en el tramo 3, entonces nosotros podemos decir que el movimiento es uniforme acelerado. Pero cuando el movimiento tiene una aceleración de 0, entonces la velocidad es constante. Voy a agrandar un poco más para que se pueda ver el análisis que se hace. Entonces acá tenemos que dividir el gráfico en tramos. Aquí podríamos tener el tramo 1. Acá podríamos tener el tramo 2. Y aquí podríamos tener el tramo 3, ¿ya? Entonces en el tramo 1 lo que se hace es una aceleración constante. Lo que se tiene, digamos, es una aceleración constante. ¿Por qué es constante? Porque es la misma. Siempre entre el segundo 0 y el 10 es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entre el segundo 10 y el 15 es el tramo 2 y la aceleración es de 0. Es decir, no hay aceleración. Por tanto, el movimiento es con una velocidad constante. Cuando no hay aceleración, porque por definición la aceleración es cuánto cambia la velocidad. La aceleración matemáticamente es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo, o delta t. ¿Cuánto cambia la velocidad en el tiempo? Pero como la velocidad es la aceleración es 0, eso quiere decir que la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial es igual a 0, es decir, que no cambia la velocidad. Y entre el segundo 15 y el segundo 20, aquí lo que nosotros tenemos es una aceleración constante, independiente de que sea negativa, es una aceleración constante. Y cuando la aceleración es constante es un MRUA. Entonces en el primer caso, que es el tramo 1, estamos hablando de un MRUV o MRUA, que es lo mismo, un uniformemente variado. Y acá también en el tramo 3, MRUA. Y en el segundo caso es un MRU. Entonces tenemos que identificar cómo se podría calcular la distancia en un MRU, A o V y en un MRU. Entonces siempre este tipo de ejercicio tiene que trabajarse analizando por tramo, porque en cada tramo hay potencialmente un comportamiento distinto. Entonces entre el segundo 0 y el segundo 10, nosotros tenemos que la posición o la distancia que se recorre siempre va a ser igual a un medio. En un MRUA siempre va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entre el segundo 0 y el segundo 10, nosotros podemos apreciar que, ya dijimos hace un rato atrás, que la aceleración es de 2. Entonces, simplemente va a ser multiplicar un medio por la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado. Lo que yo aconsejo siempre es colocar las unidades para poder después ver si es dimensionalmente correcto, si nos da. Y el tiempo al cuadrado, que va a ser 10 segundos al cuadrado. Entonces ahí nos va a quedar, ¿cierto? Lo que es un medio por 4, perdón, me equivoqué, 4 metros sobre segundo cuadrado por 10 al cuadrado, que es 100 segundos al cuadrado. Entonces ahí se nos van lo que son los segundos cuadrados. Y nos va a quedar simplemente un medio por 4, que es 2, y por 100. Entonces eso nos va a dar un medio por 4, que nos va a dar 2, y... No, perdón, aquí era 2 nomás. Nos elevaba al cuadrado este 2. Entonces un medio por 2 nos va a dar 1 por 100 metros.
nos va a quedar 100 metros, simplemente. Entonces, la respuesta sería para el primer tramo, que entre t igual a 0 y t igual a 10 segundos, la partícula recorre 100 metros. Ahora tendremos que ver los otros comportamientos, es decir, entre el segundo 10 y el segundo 15. Y en este caso simplemente va a ser el tema de cuál es la velocidad y cuál es el tiempo, ¿ya? Simplemente va a ser cuando es entre t igual a 10 y t igual a 15. Simplemente va a ser que la distancia recorrida no va a ser otra cosa que la velocidad por el tiempo, ¿ya? Ya dijimos que en el segundo 10, justo acá habíamos calculado que la velocidad era de 20 metros por segundo, justo aquí. Y esa velocidad va a durar hasta el segundo 15 porque ya dijimos que en este instante la velocidad iba a ser constante porque es un MRU. Entonces aquí siempre va a ser de 20 metros por segundo y pasan 5 segundos entre el 10 y el 15. Entonces eso va a ser simplemente 20 metros por segundo por 5 segundos. Se nos van los segundos y nos queda 20 por 5 que nos va a dar 100 metros. También entre el segundo 15, entre el segundo 10 y 15. Y luego tenemos el tercer caso, que también es un MRUA, por tanto ocupamos esta misma ecuación de un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ahora le tenemos que agregar el componente de velocidad inicial. Es decir, la posición de por sí en un movimiento rectilíneo uniforme va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este primer ejercicio no nombré este componente de velocidad inicial por tiempo. Se me olvidó decir que, obviamente ya lo habíamos dicho, que en el comienzo la velocidad iba a ser 0. Pero en este caso la velocidad en el tercer tramo no es 0, sino que parte del 20, ya dijimos, que justo hasta el segundo 15, cuando empieza el tercer movimiento, es una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Ya sabemos que entre el segundo 15 y el segundo 20 transcurren 5 segundos. Entonces ahí vamos a colocar 5 segundos y más lo que vendría a ser un medio. La aceleración ya dijimos que en el tramo 3 iba a ser negativa de menos 3 metros por segundo cuadrado. Entonces sería menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Y por el tiempo que son 5 segundos al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría primero que todo 20 metros por segundo. Por 5 segundos se eliminan los segundos, nos queda 20 por 5. 100 metros. Más, bueno, aquí como es una suma y nos dio que la unidad es metro, aquí también nos debiese dar metro. Nos quedaría un medio por menos 3 y por 5 al cuadrado. Menos 3 y 5 al cuadrado es 25. Y aquí era metro sobre segundo cuadrado. Y segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Entonces se eliminan los segundos al cuadrado y nos queda solo metro. Entonces va a ser aquí 100 metros más menos 75, porque 3 por 25 es menos 75, menos 75 medios, ¿ya? Y esto también es en metros. Entonces ahora 75 dividido por 2, voy a calcularlo al tiro.
75 dividido por 2 es 37.5, más 100 daría 137.5 metros. Ya eso es lo que recorre en el tramo 3. ¿No sería menos? Porque hay una aceleración Sí, negativa. toda la razón. Este era un menos, por eso estaba dudando. 75 medios es 37.5 y nos quedaría 100 menos 37.5. Eso nos da, toda la razón, 62.5. Entonces ahora tenemos la distancia que se recorre en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3. En Ahora teoría esas simplemente, tres se suman, ¿cierto? exactamente porque como son distancias parciales y nosotros queremos la distancia total, claramente el x total, por ponerle algún nombre, va a ser el x del tramo 1 más el x del tramo 2 más el x del tramo 3. En la vida real obviamente una distancia es completa. Es como si nosotros vamos, no sé, pasamos por 3 lugares distintos para llegar a un lugar y no sé, nos pusiéramos a descomponer las distancias, algo así. Pero obviamente la distancia total es lo que une el punto de origen con el punto de término. Así que claro, sumamos las tres y sería 100 metros más 100 metros más 62,5 metros. Y obviamente aquí lo que fui haciendo es el trabajo de las unidades, porque igual el profesor pide harto que nosotros podamos ir eliminando las unidades para que nos den dimensionalmente correcto. Eso nos da, si no me fallan las cuentas, 262,5 metros. Entonces ahí respondemos a la pregunta, lo que ustedes tienen que hacer de manera de redacción. O sea, respuesta, la distancia total que recorre en los 20 segundos la partícula es de 262,5 metros. Ya porque lo otro que me faltó decir es que, bueno, en realidad en cualquier ciencia hay generalmente 4 pasos para resolver un problema. El primero es, no sé, lo que es la lectura, que es un trabajo más personal, no sé, remarcar lo que es el enunciado, qué es lo que nos dan. Después, el tema de los datos, ordenar cuáles son los datos que nos dan. Dentro de eso también, en lo que es harto física, son el dibujo, sobre todo en lo que es la segunda unidad, dibujar bien el problema para ya proponer en la tercera parte el modelamiento matemático, el modelo o las ecuaciones o todo lo que matemáticamente permite llegar a la respuesta. Y el cuarto paso siempre va a ser la respuesta, ¿ya? Entonces, por más elemental que pueda parecer, siempre hay que dar respuesta al problema. Porque aparte que nosotros somos de ingeniería, lo que se busca es responder a alguna problemática. Entonces siempre la metodología que se ocupe, las herramientas son herramientas. Cuando se quiere resolver un problema, lo que importa es llegar a solucionarlo. Entonces, es bueno colocar siempre la respuesta y es parte también de lo que es el puntaje, ¿ya? Entonces, este primer ejercicio, por experiencia mía, yo cursé la asignatura hace como 4 años atrás y también he conversado con otros compañeros que han dado la asignatura después y también el año pasado que fui ayudante, es que este ejercicio siempre se está repitiendo. Siempre hay un análisis de gráfico donde hay que saber bien identificar el comportamiento del gráfico, los movimientos que hay en tramos. Entonces, este es uno de los principales ejercicios que entran en la prueba 1. Quizás no de la misma manera, pero sí esa habilidad de poder visualizar un gráfico y poder a partir de él sacar conclusiones. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de este primer ejercicio. Ya, entonces vamos a pasar al segundo ejercicio. Si es que no llegásemos a alcanzar a ver los ejercicios de análisis dimensional o de conversión de unidad y todo eso que es introductorio, les voy a pasar la grabación de esa ayudantía del año pasado para que igual la puedan ver, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es este segundo ejercicio, que también es uno de los principales que se van a trabajar en cinemática, que es básicamente que nos den una función matemática y que a partir de esta función nosotros tengamos que calcular otras variables. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dan la posición, ¿ya? Que recorre una partícula. Dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la siguiente ecuación.
Y al igual que como se ve en álgebra o en cálculo, es una función matemática, que es 2.00 más 3.00 por t menos 1.00 t cuadrado. Es decir, es una función cuadrática, que la vamos a anotar por acá. Entonces es que x es igual a 2.00 más 3.00 por t menos 1 t cuadrado. Entonces igual la podemos reordenar porque formalmente siempre se acostumbra a dejar las variables de mayor exponente al comienzo. Nos podría quedar menos 10 menos 1.00 t cuadrado más 3.00 por t más 2.00. Pero en realidad eso es estético, no influye en nada en lo que es la resolución. Entonces esta es una función matemática y lo que nos piden, nos dicen que es la posición, que x está en metros, obviamente es la posición, y que t está en segundos. Y nos dan un tiempo específico, ¿ya? En t igual a 3 segundos, 3,00 segundos, que igual es importante el tema de las cifras significativas, ya que obviamente el 2, el 3 son números enteros, pero en física se suelen trabajar con cifras significativas, ¿ya? Bueno, nos piden encontrar la posición, la velocidad y la aceleración, ¿ya? Nos piden encontrar la posición, la velocidad y la aceleración. En física, independiente si se trabaje en la cinemática o en cualquier otra área, siempre las principales variables son la posición, la velocidad y la aceleración. La posición es, por así decirlo, lo que recorre un cuerpo. La velocidad es cuánto cambia esa posición en el tiempo. Cuánto cambia eso que recorre en función del tiempo. Y la aceleración es cuánto cambia esa velocidad en función del tiempo. Entonces, estas tres medidas están relacionadas. Si nos damos cuenta ya, la posición es lo que recorre. La velocidad es cuánto cambia lo que recorre. Y la aceleración es cuánto cambia la velocidad. Y la velocidad, como también es lo que cambia lo que recorre, entonces la aceleración va a ser, como la velocidad es posición dividido tiempo, y dividido tiempo, entonces va a ser lo mismo que decir la posición dividido el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Pero hay que hacer una diferenciación. Porque cuando nosotros trabajamos con las partículas de manera que nos den una función, quiere decir que esta función, como tiene la variable tiempo, solamente nos va a entregar la posición instantánea. Es decir, en un instante específico. Por ejemplo, en t igual a 3 segundos. Entonces, estas ecuaciones son ecuación de posición instantánea. Solamente es en un instante específico de tiempo. Porque también tenemos, por ejemplo, la posición media, la velocidad media, pero eso indica un intervalo. Aquí simplemente es en un punto en específico. Entonces, este ejercicio donde nos den una función, siempre va a ser en un instante en específico. Como nos piden la posición en t igual a 3 segundos, tenemos la ecuación de posición, que es 2.00 más 3.00 por t menos 1.00 por t cuadrado. Así que simplemente va a ser reemplazar. Esta ecuación también se puede escribir como x de t. X de t igual a todo esto que ya tenemos acá. Entonces ahora podríamos decir, en vez de x de t, decir x de 10. ¿Ya? Porque t igual a 10. Entonces sería 2.00 más 3.00 por 10 y menos 1.00 por 10 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar igual. ¿Por qué 10? Profe, ¿por qué 10? Perdón, 3. Había quedado en en el ejercicio anterior. 3. T igual a 3 segundos. Entonces nos va a quedar, eso significa que están atentos, 2.00 más 3.00 por 3 nos va a quedar 9.00 y menos 1 por 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado es 9, por 1 es 9, menos 9.00.
Entonces aquí da 0 y nos queda simplemente que x de 3 es igual a 2 metros. Eso quiere decir que en 3 segundos, esta partícula cuyo comportamiento de posición se rige por esta ecuación, recorre tan solo 2 metros. Eso es lo que quiere decir. Que recorre solo 2 metros. Ya, eso es por parte de lo que es la posición. Ahora nos piden determinar lo que es la velocidad. ¿Ya? Ya dijimos que la velocidad es cuánto cambia la posición en función del tiempo. Si tuviéramos, por ejemplo, un intervalo, sería la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, una pelotita que está durante 10 segundos, por ejemplo, no sé, parte en 0 metros y termina en 15 metros. Sería 15 menos 0 dividido 10. Pero eso es un intervalo. Entonces, esta ecuación no nos sirve. Y nos damos cuenta que tenemos una función matemática, ¿ya? Como es una función matemática, ya no va a ser un diferencial, una resta nomás, sino que va a ser una derivada. Entonces, la velocidad, cuando nos dan una función solamente, es decir, cuando es una ecuación, una posición instantánea, cuando hay una función matemática de por medio, la velocidad va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esto es la velocidad instantánea. Por eso es que se aplica la derivada, porque hay una función de por medio. Entonces nosotros la función la tenemos que derivar, que es 2 más 3 menos 1t cuadrado. Entonces sería 2.00 más 3.00 por t menos 1.00t cuadrado. Esto entonces es lo que nosotros tenemos que derivar. Como estamos derivando respecto del tiempo, la derivada de un número, esto ustedes yo creo que ya lo manejan, porque para pasar a física hay que saber cálculo. La derivada de 2 es 0, porque no tiene la variable t de por medio. Luego tenemos que 3.00 por t, vamos a derivarlo, por si alguno no se acuerda. 3.00 por t es lo mismo que decir una constante por la derivada. Entonces, la constante queda tal cual. Y por definición, cuando derivamos una variable, a esa variable le quitamos un exponente. Es decir, si está elevado a 1, nos va a quedar elevado a 0. Entonces, t elevado a 0 da 1. Y ese mismo exponente que era 1 lo pasamos a multiplicar al comienzo. Entonces eso nos va a quedar 3t simplemente. Nos va a quedar 0 más 3t. Perdón, más t elevado a 0 que es 1. Simplemente 3. T elevado a 0 que es 1. Entonces nos queda simplemente 3. Y luego el menos 1t cuadrado. ¿Cómo derivamos el menos 1t cuadrado? El menos 1 queda tal cual. Y el t elevado a 2, el 2 pasa multiplicando al comienzo. Nos queda 2 por t. Era al cuadrado, pero al cuadrado le restamos 1. Entonces nos queda menos 1 por 2t. Entonces nos queda menos 2t. Entonces ahora nos va a quedar 0, no pasa nada, nos queda 3 más menos 2t. Y esa entonces es la velocidad de esta partícula, de este cuerpo, en función del tiempo. Y como nos piden en t igual a 3 segundos, simplemente reemplazamos. Nos queda 3 menos 2 por 3. Eso nos quedaría 3 menos 2 por 3 queda 6. Nos va a quedar menos 3 metros sobre segundo. Ya esa entonces es la en t igual a 3 segundos, entonces su velocidad va a ser igual a menos 3 metros sobre segundo. ¿Ya? Y luego lo que tenemos que hacer es calcular la aceleración. ¿Ya? Y ya habíamos dicho, no sé si hay alguna duda hasta aquí, que la aceleración es cuánto cambia la velocidad en el tiempo. Pero como tenemos una función matemática,
nuevamente tenemos que hacer lo mismo, derivar la velocidad en función del tiempo. Pero como la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces nos va a quedar una segunda derivada. Es Profe, decir, ¿sí? yo tengo una duda. Em, Dímelo. como evaluamos tanto la velocidad como la posición en 3, Ujú. ¿no sería simplemente como reemplazar? Cuando tenemos la posición, podemos Sí. calcular la posición, pero cuando nos piden la velocidad tenemos que calcular la expresión para la velocidad, Ah, ok. porque esta es la posición. Y claro, para el primer caso es llegar y reemplazar, pero después tenemos que calcular la velocidad, po, y la velocidad es la derivada de esta función de posición, Sí, pero me refiero a que como ambas luego la evaluamos en 3, ¿sí? ¿no sería la aceleración reemplazar los valores que nos dio evaluado en 3? Sí, pues, eso se hace. Por ejemplo, lo que yo aquí estoy haciendo es un poco mostrar la lógica de la función, po. Ah, ya. Por ejemplo, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es lo mismo que derivar dos veces la posición respecto del tiempo. Entonces, la ecuación de velocidad era 3 menos 2t, velocidad de t es igual a 3 menos 2t. Entonces lo que podemos hacer es derivarlo de nuevo. Nos queda el 3, la derivada es 0, y la derivada de menos 2t es menos 2. Entonces, la aceleración en función del tiempo es igual a menos 2 y la queremos evaluar en t igual a 3. Acá no hay ninguna variable que evaluar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la aceleración va a ser constante y por lo tanto es independiente de qué valor del tiempo se le introduzca. Es decir, independiente del instante de tiempo, siempre la aceleración de esta partícula va a ser igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Así que esto no es para asustarse porque puede pasar que en algún ejercicio nos dé alguna expresión, ya sea de velocidad o aceleración, lo más probable que de aceleración, solamente un número. Y eso quiere decir que la aceleración es constante. Que eso ocurre cuando hay un MRUA o un MRV, que es lo mismo, es un movimiento uniformemente acelerado o variado. ¿Ya? Entonces, el ejercicio nos preguntaba para esta ecuación de posición, cuál es la posición de esta partícula que se mueve en el eje X en t igual a 3, cuál es su velocidad y cuál es su aceleración. Entonces, podríamos hacer un cuadro resumen para poder mostrar lo que son las respuestas. ¿Ya? Tenemos que la posición en t igual a 3 es igual a... eh, en t igual a 3 era 2 metros. 2 metros. Luego que su velocidad en t igual a 3 era, si mal no recuerdo, menos 3 metros por segundo. Y que su aceleración, igual se lo coloca en t igual a 3, es de menos 2 metros por segundo cuadrado. ¿O era 2? Sí, era menos 2. Entonces, Profe, disculpe, me perdí un poco en ¿sí? la aceleración. Ya. ¿Qué es lo que no te quedó claro? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos el...? Bueno, eso. Ya, ¿te quedó claro cómo llegamos a la velocidad? Sí, eso sí. Ya, pues la velocidad la volvemos a derivar respecto del tiempo. La Ah, ya, vale. velocidad, sí, mira, igual lo voy a explicar. La velocidad era 3 menos 2t. Entonces lo derivamos nomás. 3, la derivada es 0. Y menos 2t, la derivada es menos 2. 0 menos 2 nos da menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Y para cualquier valor de t, igual se podría justificar acá, que para todo t, que sea obviamente un valor real positivo, entonces la aceleración siempre va a ser
La aceleración en función del tiempo para c todo t va a ser igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Y eso es porque la aceleración es constante. No sé si ahí te quedó claro. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Y por qué Estos se tiene que ejercicios, derivar? Es como la única duda que me quedaría. Es ya, como, ¿por siempre que qué? tú tengas una función, siempre vas a tener que derivar cuando tengas una función. Cuando me den una función, ¿cierto? Sí, porque es instantáneo. Eso quiere decir que es en un instante en específico, porque como la función tiene el tiempo, se puede reemplazar en un valor específico de t, en t igual a 3, a 4, al valor que tú quieras, pero siempre en un puro punto, en un puro instante de tiempo. Por eso es instantánea, es en el instante en el que tú estás evaluando la función. Cuando en un problema a ti te dan otro tipo de situación donde no hay una función, ahí tú vas a saber que se aplican las ecuaciones de, por ejemplo, velocidad media, donde es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Porque ahí se trabaja con intervalos de tiempo, con ciertos intervalos. En cambio acá no, acá es en un punto en específico. Así que yo diría que siempre que haya una función, va a haber que derivar. Siempre. Porque es la única manera de poder encontrar a partir de una función base las otras funciones. ¿Ya? Porque es instantánea y como es instantánea hay una función de por medio. Y ahora vamos a ver otro ejercicio en el cual no nos dan un dibujo, sino que nosotros tenemos que interpretar la información. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? Vamos a pegarlo por acá para poder analizarlo. Nos dicen que un objeto que se mueve con aceleración uniforme, ¿ya? Aquí lo que yo digo es que ustedes pueden ir marcando en su hoja de prueba o en su ejercicio los datos con aceleración uniforme. Tiene una velocidad de 12 metros por segundo, perdón, centímetros por segundo en la dirección X positiva cuando su coordenada X es 3 centímetros. ¿Ya? Este es un ejercicio, si tuviéramos que clasificarlo en dificultad, este es como el más difícil de la sesión. ¿Ya? Después nos dicen que si su coordenada X, pero 2 segundos después, es menos 5 centímetros, ¿cuál es su aceleración? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Lo primero sabemos que es un MRUA, que es lo mismo un MRV, por la sencilla razón de que nos dicen que la aceleración es uniforme, que es lo mismo que decir que la aceleración es constante. ¿Ya? Y aquí tenemos dos situaciones. Por ejemplo, tenemos que hay una velocidad de 12 centímetros por segundo, como es el comienzo, es una velocidad inicial de 12.0 centímetros por segundo, ¿ya? En una dirección X, cuando la coordenada X es de 3.00 centímetros, ¿ya? Pero después nos dicen que esta coordenada X cambia, ¿ya? Nos dicen que 2 segundos después, es decir, en t igual a 2 segundos, entonces ahora, esta podría ser una coordenada XY. Vamos a tener una coordenada XF, que es como una coordenada X final, una posición final, que va a ser igual a menos 5.00 centímetros, ¿ya? Y nos preguntan, ya sabemos que la aceleración es constante, pero no sabemos cuál es, ¿ya? Queremos saber cuál es la aceleración. Entonces podríamos hacer un dibujo para comprender un poco más la situación. Es un eje X y hay un objeto. Podríamos simplemente, en física se trabaja con partículas puntuales. Es una partícula que sabemos que su aceleración es constante, positiva, y además sabemos que parte en una coordenada X, por ejemplo, X igual a 3 centímetros. Este cuerpo no parte del reposo, ya se estaba moviendo con una velocidad de 12.0 centímetros. Y queremos decir que ya, en bueno, es la dirección positiva, pero nos dicen que en 2 segundos después está en x igual a menos 5. O sea, en el fondo 2 segundos después está en menos 5. Pasa de 3 a menos 5. ¿Ya? A pesar de que nos dicen que es la dirección x positiva y que su velocidad es positiva. ¿Ya?
Entonces nos dicen cuál es esta aceleración. ¿Ya? La aceleración es la que se desconoce. ¿Qué aceleración produjo que este cuerpo que se movía a 12 centímetros por segundo cambie su posición desde 3 centímetros a menos 5? Es decir, ¿cuál es la aceleración que hace que retroceda? ¿Ya? Así que este es un ejercicio donde tenemos que plantear cómo nosotros calcular la aceleración. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber es que en un movimiento que es rectilíneo uniformemente acelerado, hay una expresión para poder calcular la posición final, ¿ya? Que la posición final de una partícula que se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a ser siempre un medio de la aceleración que lleva por el tiempo al cuadrado en el que estamos considerando este cambio, más la velocidad inicial que llevaba por el tiempo que transcurre, más su posición inicial. Si nos damos cuenta, nosotros, si hacemos un poco la comparativa, siempre es bueno qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Ya. De partida, la posición final la tenemos, porque ya sabemos que luego de 2 segundos, o sea, transcurridos t igual a 2.00 segundos, su posición final va a ser igual a, era menos 8 si no me equivoco, era menos 5, menos 5. Entonces, ya sabemos que esto de acá es menos 5.0, menos 5.0 centímetros, ¿ya? Luego también sabemos que tenemos una velocidad inicial, ya dijimos que iba a 12 centímetros por segundo, ¿ya? A 12.0 centímetros por segundo. Y sabemos que tiene una posición inicial, porque nos dicen que parte desde x igual a 3.00 centímetros, ¿ya? X igual a 3.00 centímetros. También tenemos el tiempo. Ya dijimos que el tiempo es de 2 segundos. Entonces lo único que nos falta es la aceleración que está acá, en esta parte de acá. Así que lo único que nos quedaría hacer es despejar la aceleración de esta expresión, ¿ya? Entonces, lo primero, estos términos que están sumando, nosotros debiésemos pasarlos restando, ¿ya? Debiésemos pasar restando un segundo por acá, este VI por T y este X sub I. Ya, entonces nos queda que la posición final menos este que está sumando, que es VI por T, nos quedaría menos VI por T menos X sub I va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Este un medio que está, bueno, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos va a quedar 2 por x sub f menos v sub i por t menos x sub i igual a por t al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es pasar dividiendo el t cuadrado. Así que nos va a quedar 2 por xf menos vi por t menos x sub i dividido entre t cuadrado. Y eso va a ser igual a la aceleración, ¿ya? Entonces ahora tendríamos que reemplazar para poder obtener nuestra aceleración, ¿ya? Que es lo mismo que tengo acá en despeje, solo que el t al el t dividido 2 lo pasó como t a la menos 2, ¿ya? Eso lo hace porque, como ya dijimos en análisis dimensional, es preferible tener un t a la menos 2 que un t a la 2, es decir, pasar lo que está dividiendo como exponente con su inverso multiplicativo. Entonces nos va a quedar como lo mismo, es decir, 2, Aunque, profe, ¿sí? vamos a ocupar creo que la misma fórmula de reemplazar nomás, ¿o no? Es reemplazar nomás, sí. Yo un poco sigo el Es como, formalismo del profe, sí.
Tengo Estoy una hablando de duda las con dos. eso. ¿Es necesario colocarle a todo metros por segundo y empezar a eliminarlo o hacer directamente y luego al final colocar metros por segundo cuadrado? Yo creo que cuando haces el cálculo, para que el profe se dé cuenta que te dieron las mismas unidades. Acá yo creo que no es tan necesario, pero sí al final es bueno llegar a las mismas unidades, porque al final la unidad es un requisito para poder, digamos, llegar a la respuesta. Por eso es que igual se ve análisis dimensional. Pero es como al final nomás. Yo diría que por acá cuando reemplaza. Y simplemente se reemplaza, no lo voy a escribir porque ya está acá, igual para ahorrar tiempo. Simplemente se reemplaza lo que es el tiempo, se reemplaza lo que es, en realidad todo lo que tenemos. Por ejemplo, la posición final, que es -5, la velocidad inicial por el tiempo, que sería la velocidad inicial que es 12 centímetros por el tiempo que es 2, y menos la posición inicial que es 3, y eso multiplicado por 2 a la -2. Sacamos valor absoluto, el valor absoluto tiene un valor positivo y negativo, pero siempre va a ser que independiente de si sea positivo o negativo, el resultado te dé positivo, ¿ya? Si se reemplaza todo bien, se va a llegar a un valor absoluto de aceleración de 16 centímetros por segundo, ¿ya? Y esa en el fondo va a ser la aceleración, ¿ya? Una pregunta que o una cosa que suelen hacer mucho en la prueba es cambiar las unidades a metro, ¿ya? Pero en este caso no es necesario, no siempre va a ser necesario cambiar las unidades a metro, y la sencilla razón es lo siguiente, es igual a un error muy común. Es necesario cambiar de unidades cuando, por ejemplo, no hubiesen dado una coordenada en metros por segundo y la otra coordenada en centímetros por segundo. Ahí sí habría sido necesario poder hacer algún cambio para pasar todo a metro o todo a centímetro. Pero en este caso nos damos cuenta que todo está en función de centímetros por segundo o centímetros. Entonces nos va a dar un análisis dimensional correcto. Pero, por ejemplo, si nos habrían dado acá no sé, pues 0,05 metros, no sé cuánto serán 5 centímetros. Bueno, si nos hubieran dado esto en metros, esto en centímetros por segundo, nos hubieran dado entre centímetros y metros, ahí sí habría sido necesario hacer la conversión, ya sea centímetros, ya sea metros. Pero en este caso no es necesario porque todo está en las mismas unidades, ¿ya? Así que el resultado es válido porque está todo en centímetros, ¿ya? Ahora vamos a ver un último ejercicio que, a pesar de que pueda parecer sencilla la forma de resolverlo, porque lo es, el razonamiento que hay detrás es el que permite clasificarlo como un ejercicio de mediana complejidad, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Profe, ¿Sí? en el anterior, ¿por qué daba la aceleración negativa? O sea, ¿por qué daba la aceleración normal y no negativa? Es que calculamos el valor absoluto, ¿ya? Es que lo digo porque va de una posición positiva. Espera, ¿cuál la posición? Sí, va a una posición, o sea, pasa de una Y posición positiva a una posición negativa. por eso diría que va desacelerando. Yo también digo lo mismo, que va desacelerando, y de hecho va desacelerando porque cambia su velocidad, pero ese era el pensamiento que a uno se le podría ocurrir. Pero si nosotros nos colocamos a pensar, la velocidad es positiva. La velocidad es positiva. Es como cuando tú vas en vehículo, no sé, desde el mall a Peyuco, ¿ya? A toda velocidad. ¿Y qué pasa si tú te vuelves de Peyuco al mall? También vas a toda velocidad y no necesariamente vas a detenerte. Y si, por ejemplo, tú dices ya, esta es una buena situación. Por ejemplo, si yo también pensaba que desaceleraba, pero viéndolo bien, no. Porque ya, no sé, tú tienes el mall Costanera, y aquí tú tienes Peyuco. Si tú, por ejemplo, vas del mall a Peyuco, eh, tienes una cierta aceleración y una cierta velocidad. Pero si tú no te vas a detener en ningún momento y, por ejemplo, ya ahora vienes de Peyuco al mall, si tú no te detienes, entonces tú puedes considerar que el mall es tu origen, no sé, o que, no sé, porque el origen está un poquito más allá del mall. No sé, aquí está el origen y aquí está el -5. Y que el peyuco está en 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, te mueves del 3 al -5, que es del peyuco al mall,
no necesariamente vas desacelerando, sino que vas en sentido contrario a tu sistema de referencia. Por eso es que la aceleración sigue siendo positiva, porque no te estás deteniendo, sino que vas de regreso. No sé si se entiende. Sí se entiende. No te ¿Pero estás siempre va a ser deteniendo. todo positivo o no Es siempre? que esta situación es particular, porque no te están diciendo que el cuerpo acelera hasta detenerse, sino que transcurridos unos segundos, el objeto cambia su posición, pero cambia su posición en términos de coordenadas nomás, pues claro, de acuerdo a tu sistema de referencia es negativo, pero viéndolo bien no te dice que se va a detener, pues entonces como el cuerpo no se detiene, no es que esté desacelerando, sino que su Depende, aceleración depende del de lo que sistema de diga el referencia. enunciado. Sí, pues, depende de lo que diga el enunciado. Es como cuando tú vas a un lugar y después te vuelves por el mismo lugar. No es que te vayas a detener entre medio, por tanto puedes ir a la misma velocidad y a la misma aceleración. Puede que tu aceleración sea la misma y que claro, tu velocidad vaya cambiando, pero no que te vayas a detener. No necesariamente porque vayas en sentido contrario, tu aceleración va a ser negativa. Ya, y el último ejercicio es un ejercicio también del libro de la bibliografía. Nos dicen que un jet aterriza en un portaaviones, ¿ya? Los portaaviones son esas estructuras gigantes que están en medio del mar y que creo que en términos de los jets militares, de los aviones, en el fondo como que es como una base de aviones o de jets, como esos que se ven en las películas, ¿ya? Entonces es una plataforma donde los aviones aterrizan, donde los aviones despegan, en medio del mar, ¿ya? Eso es un poco lo que se ve en la imagen. Y que nos dicen que el jet aterriza a 140 millas por hora, ¿ya? Y aquí nos dicen que 140 millas por hora es aproximadamente 63 metros por segundo. Es decir, este jet que viene por los cielos va aterrizando hasta, obviamente, el portaaviones y lo hace a 63 metros por segundo, ¿ya? Y nos preguntan cuál es su aceleración, que es constante, si se detiene en 2 metros, perdón, si se detiene en 2 segundos debido a un cable de arresto que traba el jet y lo deja en reposo, ¿ya? ¿Cuál es su aceleración si se detiene en 2 segundos? Es decir, este jet no va a aterrizar por sí solo, sino que hay una especie de herramienta que permite, por así decirlo, agarrarlo antes de que aterrice y llevarlo a la superficie del portaaviones. Es como, no sé, una especie de pinza, no sé, en realidad, que lo agarra para poder llevarlo al portaaviones, ya porque obviamente la velocidad en la cual aterriza impide que lo haga por sí solo. Podría llegar a chocar, no sé, podría llegar a chocar al mar o podría llegar a chocar en el portaaviones. Entonces, este cable de arresto lo agarra un poco antes de aterrizar y lo deja en el portaaviones, ¿ya? Entonces nos preguntan cuál es la aceleración si se detiene 2 segundos antes, ¿ya? Y aquí es lo que yo les decía. Cuando a nosotros no nos dan una función matemática que describa ya sea la posición, la velocidad o la aceleración, entonces no se aplican derivadas, sino que se aplica simplemente restas y divisiones. Que, por ejemplo, la velocidad va a ser delta x dividido delta t. Ya es lo mismo que decir, no sé, posición final menos posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo mismo que si, por ejemplo, nos dicen aceleración, ya nos va a decir delta v, que es el cambio en la velocidad, dividido delta t. Va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Eso es cuando es una situación como esta, donde hay intervalos de tiempo. Lo otro era cuando hay una función, y ahí sí se deriva. Entonces, obviamente se va a derivar cuando hay una función. Cuando no hay una función no nos podemos derivar, ¿ya? Entonces aquí la velocidad final va a ser cero. ¿Por qué? Porque el jet va a aterrizar. Entonces va a llegar a un punto que su velocidad ya no va a existir, va a ser cero. Su velocidad inicial es la velocidad con la cual el jet está aterrizando, que es 140 millas por hora o 63 metros por segundo. Y pasan 2 segundos, así que sería velocidad final, que es cero, menos velocidad inicial, que es 63 metros por segundo aproximadamente, dividido por 2.
Y eso nos va a dar menos 32 metros por segundo, ¿ya? Metros por segundo cuadrado, porque es una aceleración. Entonces, ¿qué razonamiento podemos dar? Que al cabo de 2 segundos, este jet desacelera a una razón de menos 32 metros por segundo cuadrado hasta llegar al reposo, hasta detenerse, hasta llegar a la superficie del jet, ¿ya? Y esto es un poco lo que me preguntaban. Cuando el cuerpo se va a detener, va a llegar al reposo al final de su movimiento, entonces la aceleración negativa indica que efectivamente se está desacelerando. En el ejercicio anterior, pensándolo bien, el objeto no desacelera, no te va a decir en ningún momento que después de estos 2 segundos el objeto se va a detener y va a quedar en reposo, sino que te va a decir que va a estar en una posición distinta. Por más que sea una posición negativa en términos de tu sistema de referencia, no quiere decir que se vaya a detener. Es como ir, no sé, si del mall a Peyuco es sentido positivo, y venirse de Peyuco al mall es sentido negativo por tu sistema de referencia, pero no porque tú te vayas a detener, ¿ya? Y de ahí, eso era un poco lo que era la pregunta A. Es decir, en 2 segundos el jet desacelera a menos 32 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Y después nos preguntan qué pasa si el jet toca el portaaviones en x igual a 0, es decir, justo en la superficie. ¿Cuál va a ser la posición final? ¿Ya? Entonces, aquí lo que podemos analizar es que el jet anda, digamos, aterrizando a 63 metros por segundo. Y sabemos que si tenemos 63 metros por segundo como velocidad, si tenemos una velocidad de ese valor, digamos, v igual a 63 metros por segundo, eso quiere decir que como la velocidad es definida como el cambio en la posición respecto del tiempo, es cuánto cambia su posición en un segundo. Eso quiere decir que cada un segundo estaría tendenciosamente recorriendo 63 metros, porque por definición la velocidad es cuánto cambia la posición o lo que recorre en el tiempo. Es decir, estaría recorriendo 63 metros. ¿Y qué pasa? Que esa es como una velocidad límite. Porque ¿qué pasa si recorre más de 63 metros? Entonces va a caer al mar. Ya, porque el piloto, que obviamente tiene experiencia en el manejo de estos jets, sabe que esa es la velocidad a la cual tiene que ir para alcanzar a aterrizar en el portaaviones. Si se sobrepasa esa velocidad, es decir, si aumenta más su posición o lo que recorre por segundo, entonces no va a alcanzar a llegar al portaaviones, sino que va a caer, no sé, en el mar. ¿Ya? Entonces, este es un razonamiento que nos permite analizar un poco el contexto físico. ¿Ya? Pero nos preguntan por la posición final, ¿ya? La posición final, como este es un movimiento del tipo acelerado, porque va cambiando su velocidad, ¿ya? Entonces, el cuerpo va desacelerando, porque a pesar de que va a 63 metros por segundo, va desacelerando a 32 metros por segundo cuadrado. Eso quiere decir que es un movimiento acelerado. Entonces, su ecuación es que ya la hemos visto en esta clase, que la posición final es igual a la posición inicial más un medio. Aquí va a ser delta, pero como suma, es decir, la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Ya está una ecuación que se deriva de la otra que vimos. Entonces, la posición inicial va a ser 0, ¿ya? Porque va a aterrizar en 0, ¿ya? Luego tenemos que la posición, perdón, el Vx va a ser 63 metros por segundo porque anda a 63 metros por segundo, pero una vez que toque la superficie va a estar a 0 metros por segundo, por eso se le coloca 0, y eso por 2 segundos, porque va a ser durante 2 segundos que va a bajar su aceleración de 63 a 0. ¿Y eso qué nos dice? Que su posición final va a ser 63 metros, pero tendenciosamente, es decir, esto va a ser como un factor de seguridad, porque como dice acá, si recorre más de 63 metros, puede caer en el océano y por eso es que existen los cables de resto, ¿ya? Porque el jet tiene que calcular una velocidad con la cual va a poder llegar a la superficie del portaaviones y para eso esta herramienta, segundos antes de que pueda aterrizar, agarra el jet para poder aterrizarlo, ¿ya? Porque con esa velocidad que lleva, es por sí solo el jet podría, digamos, o sea, podría no aterrizar, ¿ya? Y esto, digamos, es como un poco más en el contexto del problema. Este problema y los que hemos visto lo pueden encontrar en el libro Serway, ¿ya? Donde aparte de ver los ejercicios en términos matemáticos,
te enseña un poco más lo que es el contexto, ¿ya? Porque física es mucho de razonamiento de muchas situaciones cotidianas, ¿ya? Y la respuesta es que si el jet viaja más rápido que al principio, se tendrá más lejos de su punto de partida. Es decir, si ya va a 63 metros por segundo y aumenta su velocidad, entonces no va probablemente a aterrizar en el portaaviones. Pero si es que lo hace, digamos, si se va deteniendo, va reduciendo su velocidad, va desacelerando, entonces ahí sí va a alcanzar con una mayor exactitud a aterrizar en lo que es el portaaviones, ¿ya? Y si, por ejemplo, su posición es 0, su posición final va a ser 63 metros, o sea, su posición va a ser más grande, ¿ya? Entonces, esto es un poco el último ejercicio que traía preparado, ¿ya? En esta ayudantía vimos muchas cosas relacionadas a lo que es cinemática. Yo diría que es bastante completo porque, a modo de resumen, vimos un primer ejercicio donde nosotros pudimos analizar gráficos, analizar qué implica un gráfico de aceleración-tiempo, identificar que estos gráficos, en cada uno de sus tramos, pueden tener comportamientos distintos, tipos de movimientos distintos y por tanto ecuaciones distintas. Entonces, una de las principales cosas que se evalúan es el análisis de estos gráficos. Después, en el ejercicio 2, vimos cuando nos dan una función matemática. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente reemplazar y después ir derivando para obtener velocidad y aceleración, ¿ya? Después vimos un tercer ejercicio donde no nos dan dibujo y donde hay que imaginarse la situación. Y donde lo más aconsejable es hacer un dibujo porque son muchas cosas que en un enunciado se dicen y obviamente es ir remarcando y ir dibujando, ¿ya? Y un último ejercicio donde vimos lo contrario a lo que es cuando nos dan una función. Cuando nos dan una función, reemplazamos y derivamos, pero cuando nos dan un problema así, simplemente aplicamos la aceleración media, la velocidad media, que siempre va a ser restar, no sé, aceleración, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, ¿ya? Entonces vimos a muy por encima, aunque de manera igual completa, porque vimos muchas de las cosas que se evalúan, ejercicios de cinemática, ¿ya? Así que yo creo que Profe, hemos, ¿sí? como última duda, todo esto, las de si llegamos a derivar en la prueba, van a ser derivadas sencillas y no como con un montón de senos, cosenos, No, tangentes. Ah, ya. no, pues lo único que tú vas a trabajar son funciones así, donde la función en tiempo es un número por t, un número por t cuadrado, o sea, no es más allá de eso. Solo no van a colocar como cosenos o senos No, a pues, eso se ve un poco cosas. más en física 2. En física 1 no, aquí es como, en esta prueba es simplemente funciones básicas, ya como esa que está ahí. Puede tener signos más, signos menos, decimales acá, pero es lo mismo, ya no es más allá de eso. Así que, bueno, creo que hemos cumplido el objetivo. Espero que hayan entendido y cualquier cosa ustedes me preguntan nomás. Y lo que les aconsejo es ir trabajando con este libro porque es la base del curso. Si ustedes ven estos libros y ven los PPTs del profe, literalmente los PPTs vienen de acá. Entonces, este podría decirse su Biblia para poder estudiar este año en Física 1 y Física 2. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna duda o si no lo dejaríamos hasta aquí. Que estén muy bien y que tengan una buena noche. Nos estamos viendo. Profe, Chao, disculpe, profe. Ah, Sí, dime. ¿va a subir o nos va a pasar este Excel? Sí, pues, yo comparto todo el material, así que cuando termine de prepararse lo que es la grabación, yo le hago llegar el Excel y le hago llegar también la grabación. ¿Ya? Ya, vale, muchísimas gracias. No, no hay de qué. Que estén bien. chao, profe. Igualmente. Chao, chao.